¿Cuánta libertad tiene uno para actuar? ¿Se puede desde el gobierno o desde algunos sectores decir no, cortar el consumo, cortar para evitar el consumismo? Estaríamos rayando lo totalitario. Es decir, ¿cuánto de libertad se puede ejercer? ¿Cómo ejercer esa libertad y cómo enseñar a ejercer esa libertad? ¿Y qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Qué valores transmitir a la sociedad, a las generaciones presentes y a las venideras? ¿Qué país queremos construir? ¿Qué sociedad queremos? ¿Cómo podemos, si es que podemos hacerlo, ser más felices? Es muy bueno lo que han planteado, realmente. Primero, lo que dijo Guillermo respecto de la libertad. ¿Quién es el dueño de decir cuáles son nuestros límites? Nosotros nacimos en una sociedad que nos dijo, este es el gobierno, esta es la iglesia, estos son los amigos, este es el matrimonio, esta es la escuela, esto es lo que tenés que hacer, no toques el enchufe porque si no te vas. Entonces nacimos en una sociedad totalmente dirigida hacia nosotros y así nos formamos. Y nos formamos en la creencia que es lo correcto. Y yo pienso que en alguna medida yo concuerdo con la formación que tengo. Concuerdo y se la he transmitido a mis hijos. Entonces, pero eso no inhibe a la libertad de cada uno. El doctor Robert Ardrey, alumno de Darwin, decía, la dualidad del comportamiento humano. El hombre pelea por su libertad, pero es el gran dependiente. Siempre espera el aplauso por lo que hace bien y el chas por lo que hace mal. Claro. Porque todo el mundo está esperando casualmente esas cosas. Pero siempre en el fondo uno quiere sentirse libre y decisor de sus propias necesidades. Yo lo que diría es que la cultura es fundamental. Fundamental, la educación y a la educación complementar la parte social, la parte de la familia, la parte que le da el afecto, el cariño, el sentirse que está protegido, que está rodeado. Entonces, ¿por qué? Porque yo tomo un niño, lo llevo al colegio, le enseño lo que le tengo que enseñar y si vuelve al mismo lugar, entonces ese lugar, si está contaminado, el niño vuelve a contaminarse. Entonces, yo lo que sí creo que los grandes dirigentes lo que tienen que dar son referentes. Y lamentablemente en el mundo paulatinamente con las comunicaciones se han ido perdiendo las referencias. Si yo recuerdo bien, y si el Señor me está escuchando que lo escuche, me dio vergüenza ajena cuando el señor Clinton, presidente del mundo, pide disculpas por una tontería que hace con una secretaria. Y ahí se cae el mundo, porque los referentes se perdieron. ¿Qué es ser referente? Es dar sentido a la vida a los que nos están mirando. Yo quiero ser como, ese es mi camino. Yo quiero ser como mi padre. ¿Por qué? Porque mi padre es esto, es aquello, es aquello. Hoy se perdieron los referentes. Los ídolos son Maradona, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Y si nosotros lo desmenuzamos, no puede ser un ídolo. No lo puede ser. Pero los jóvenes, los niños, acuden a esos referentes que hoy, si nosotros hoy miramos la televisión, los felicito por el programa, de veras. Si miramos la televisión y vemos las atrocidades, las vergüenzas que nos están pasando, entonces decimos, no pueden haber referentes para que la cultura del país prospere. Yo en mi visita a Austria me llevaron a un castillo y en el castillo me convidaron con un champán y me senté con mi señora, iba con uno de mis hijos y observamos una orquesta de cámara que tocaba espectacular. Y eso es cultura. Eso es cultura. Es cultura que se huele, que se siente, que uno camina con la historia construida por el hombre. Nosotros tenemos que construir esa historia, generar referentes que digan, vale la pena ser como esos señores que estamos ahí. Vale la pena invertir 10 años, 12, 15 años de mi vida
estudiando para aportarle algo a la vida. Y no lo estamos haciendo. Marta, ahora del otro lado del mostrador, usted ha utilizado hoy cuando hablábamos del marketing la palabra ética, tanto Sí. para el marketing como para las agencias de publicidad. Sí. ¿Esto se enseña, esto se maneja? ¿Lo tenemos en Uruguay? Sí, yo creo que sí, que hay una cantidad de gente dedicada al marketing, una gran cantidad de gente de publicidad que tiene ética. A mí me gustaría, no me acuerdo el nombre de la autora, pero salió hace un par de años un libro escrito por una canadiense que se llama No Logo. Logo es marca, logo. Ujú. Ese libro trata básicamente de todo lo que hay atrás de los grandes logos construidos por las empresas, ¿eh? Como puede ser la fabricación de los productos en países donde se pagan malos jornales o se agregan demasiadas horas de trabajo para entonces colocar el zapato deportivo, la prenda, la camiseta o lo que fuera en el mercado final a un precio barato, y entonces ahí se prenden todos. Cultura también es que el consumidor de alguna manera castigue a la empresa que no es responsable. Si el gobierno no, de alguna manera no está atento a cómo es la estructura empresarial de esa empresa y permite de repente abusos de salarios y todo lo demás, eso debería trascender, ¿eh? Y lógicamente la persona puede decidir no consumo esto porque no estoy de acuerdo. Ujú. O sea, también hay una responsabilidad de los empresarios y de los gobiernos de controlar el desarrollo de empresas de bienes y servicios en los lugares donde estos se fabriquen. Punto. Quiero agregar una cosa más. Ujú. La otra cosa que quiero agregar, creo que, por supuesto, educación, que el nene termine 6º año de escuela y que si puede termine ciclo básico, que sepa escribir, que pueda insertarse en una sociedad donde se pueda generar sus propios recursos sin ser asistido para acceder a aquellos objetos o servicios que le son necesarios para creerse feliz o ser feliz, porque si se lo ganó, se lo sudó y se lo gasta en lo que quiere, va a ser feliz. Está Y bien. los padres tenemos también, porque yo tengo un ejemplo, yo tengo un único hijo que vive en Buenos Aires y un día mi nieta empezó a insistir con un chupetín caro. Y mi hijo Javier le dijo, vamos a bajar y vamos a hablar un poco. En ese momento pasaban un cartonero, que en Buenos Aires van tirando su carrito, no hay caballos. Y le preguntó, ¿a qué hora salió de su casa? A las 7. ¿Y a qué horas vuelve a su casa? A las 10 de la noche. ¿Y qué hace con los cartones? Los vendo. Ah, ¿y cuánto gana por día? Le habrá dicho 10 pesos, es una historia que tiene 20 pesos. Muchas gracias, señor. Decime, Josefina, ¿a ti te parece que te podés? ¿Cuántos hijos tiene? Le dijo, 5. ¿A ti te parece que podés pedir un chupetín que vale lo que necesita un niño de este señor para comer? ¿Y se acabaron las demandas? Ujú. Bueno, eso justamente es educación. Ahí está la distancia o la diferencia que hay entre educación y enseñanza. La enseñanza Sí. a cargo de las instituciones, ¿sí? Y la educación en el seno el del hogar, hogar, en la totalmente. familia, que es lo que reclama Marta y lo que ha mencionado Jorge Bulcaica. Estamos prácticamente en el final. 30 segundos, una reflexión final. Me encantó lo de la leyenda de Irán que empezó usted a Ajá. contar. Pero no nos vayamos tan atrás en el tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Qué podríamos nosotros, como mensaje final, dejar respecto de un buen consumo y yo insisto, cargado de valores? Yo lo que diría es, no se puede controlar el consumo ni el consumismo. Eso lo va a evaluar cada uno de los individuos. Cada uno tiene la capacidad necesaria de darse cuenta qué es lo que está consumiendo, qué es lo que está invirtiendo y qué es lo bueno o lo malo que está consumiendo. Me llamó la atención en este último viaje a Europa que los productos europeos dicen Made in Europe, ya no dicen Made in China. Ujú. Quiere decir El mundo se cierra. Sí, y si nosotros vemos la publicidad de un automóvil alemán, vemos también que los europeos entraron a competir con sus productos porque el mundo es un mundo competitivo.
¿Por qué? Porque tiene que asistir a la cantidad de población que tiene necesidades. Entonces, yo lo que diría, el consumismo está definido, es consumir todo aquello que no es necesario, Marta. pero que la gente lo necesita igual. Está bien. A mí me parece que es trabajo de todos. A mí me parece que si la gente consume en exceso, como vimos uno de los primeros informes, evidentemente tiene que haber mejores comunicaciones. Yo no creo que se trate de ir a dar un discurso en un determinado lugar diciendo el consumismo. Eso es como colocar el tema fuera de mí. ¿Tá? Y lo importante es que toda la sociedad integre el tema a un tema social, sin estar desmarcándose. Entonces, si parten del gobierno, parten de los comunicadores responsables, parte de los marketineros, parte de las educaciones en las escuelas y parte en la educación de los hogares, yo creo que para la gente va a ser muy fácil determinar a qué puede acceder y a qué no. Y sobre todo no endeudar el futuro de los hijos de uno. Tema fundamental. Queremos agradecerle su presencia aquí en Gente de Palabra. Una vez más, hablando con expertos en cada materia, nos surge de nuevo la palabra enseñanza. El compromiso de lograr una mejor cultura a través de la enseñanza. Pero usted también está involucrado, como padre, como hermano, como tío, más allá de lo que puedan hacer los colegios, los liceos, que ahí también se nutre. Y más allá de lo que se puede hacer también desde los mensajes televisivos. Y sí, recordar que de alguna manera educación, ¿verdad? Sigue estando en el seno del hogar, en el cotidiano, al levantarnos con nuestros hijos, al almorzar, al cenar con ellos, al vivir cada instante en el que quizás, y sin quizás, vale la pena darle sentido a la vida. Somos gente de palabra.